la noción de comunidad primordial. ¿En qué consiste la comunidad primordial? Para responder a esta pregunta, me apoyaré en filósofos como Heidegger, Zubiri, Espósito, Nancy y González. Presentaré tres aspectos claves de la comunidad primordial: el estar en el mundo, el concepto de realidad y el estar en común. Para Heidegger, el ser humano debe ser comprendido desde su peculiar estructura originaria que él denomina estar en el mundo. ¿Qué es el estar en el mundo? Estar en el mundo es un modo de ser, una estructura intrínseca y a priori del ser humano. El ser humano está inmediata y regularmente en un mundo. No hay sujeto sin mundo. El ser humano es radical apertura. Está abierto al mundo, a sí mismo, a los demás. Las cosas, los otros, solo pueden comparecer y mostrarse para el ser humano en la medida en que éste tiene mundo. Como tal, el ser humano es un ente intramundano y se comprende ligado en su destino a los otros entes que comparecen para él dentro de su propio mundo. El ser humano habita el mundo ocupándose de él. Habérselas con algo, producir, cultivar, cuidar, usar, abandonar, emprender, interrogar, discutir, etc., son maneras de estar en el mundo, maneras de ocuparse del mundo. Desde esta perspectiva, el estar en el mundo no es una propiedad que la persona tenga a veces y otras veces no tenga, o tenga en grados variables. El ser humano no puede ser primeramente un ente desprovisto de estar en el mundo y que posteriormente se relacione con el mundo, concepción que encontramos con frecuencia en psicología social y comunitaria. Las personas solo pueden relacionarse en la medida en que logren mostrarse desde sí mismas dentro de un mundo. El mundo del ser humano es así un mundo en común, un mundo que comparte desde siempre con los otros. En síntesis, por su modo primario de ser, el ser humano siempre está fuera. El mundo desde siempre está descubierto. Ahora, ¿qué es la realidad? Las otras personas comparecen para el ser humano en la apertura del mundo, pero como entes que son otros que él mismo. Es la alteridad radical. En el estar en el mundo, las cosas, las personas poseen en propio las propiedades que las caracterizan y son independientes de mis esquemas mentales. Están en alteridad radical. Para Zubiri, el filósofo vasco, el ser humano es un animal de realidades, un animal de realidades, y como tal está instalado, incrustado en el campo de la realidad. No es para él una opción estar fuera de la realidad o desinstalarse de ella. Esta realidad está dada por la naturaleza, las cosas, los objetos en posición de alteridad radical, pero también, y en especial, por los otros seres humanos con los que convive, ya sea personal, comunidades de compenetración personal o impersonalmente, las comunidades impersonales. Accedemos a la realidad por un acto primordial de la inteligencia. Desde esta perspectiva, denominada por Tirado pasividad experiencial, la conciencia no crea su propia situación.
sino que se sorprende ya en ella. Desde su inicio la inteligencia nace inserta en la realidad. Mi inteligencia es entonces puesta en marcha desde fuera por algo que me precede y que tiene poder sobre mí, la realidad. Pero también el ser humano es una realidad para sí mismo. Y esta realidad la vive en autoposesión, perteneciéndose radicalmente a sí mismo. Entre otras cosas, esto significa que la subjetividad es ulterior a la realidad. La realidad precede a la subjetividad, ella es constitutiva y constituyente de ésta. Antes de ser sujetos, somos singularidades reales. La realidad es lo inenmendable, lo que se resiste, lo irreductible, puesto que nosotros estamos siempre, desde siempre, instalados en ella. Y todo movimiento ulterior de la inteligencia es ya un movimiento al interior de esta realidad. Ahora, ¿qué es el estar en común? Según Nancy, los entes singulares desde siempre están constitutivamente expuestos los unos a los otros. El estar en común es la forma de existencia de estos entes finitos. Según Nancy, y tal como lo señaló Heidegger y Zubiri, las singularidades personales no son entes clausurados, cerrados en sí mismos en una pura interioridad. Para que exista comunidad, las singularidades personales deben inclinarse fuera de sí mismas, hacia la afuera, hacia la exterioridad que es la base del estar en común. Pero esta inclinación es previa a los individuos. Somos arrojados al mundo ya inclinados los unos hacia los otros, antes de ser unos u otros. La comunidad solo le ocurre al ser singular. El individuo indiviso como tal, el ente clausurado sobre sí mismo, autosuficiente, no expuesto a los otros, no es más que una cosa sin comunicación, sin comunidad. Esta comunidad primordial es previa a una comunidad de sujetos, anterior a una comunidad de vínculos sociales, anterior a toda identidad. Es, según Nancy, la relación sin relación. Los seres singulares no se fusionan entre sí en un ser común. Entre ellos no hay comunión, no hay interioridad común, hay comunicación. Luego la comunidad no es la fusión comulgante de los entes singulares, sino la exposición, la apertura, la alteridad, la exterioridad, la comparecencia de los unos a los otros de estos entes singulares. La comunidad, en este plano, no es ni lazo ni fusión en una interioridad común, es fundamentalmente relación ontológica de singularidades. La comunidad, entonces, es la comunidad de los otros. Cada ente singular es un otro para los otros con los que convive, con los que comparte un estar en común. En la comunidad, los entes singulares perciben su sí mismo como una alteridad, es decir, los sí mismos de estos entes singulares se relacionan a través de su alteridad. La comunidad es el estar juntos de la alteridad.